Bueno, continuamos muchachos, sí, nos falta todavía 20 minutos. Estamos presentes, ¿no? Aló, aló, sí, no. Sí. Ya, entonces continuamos. Esto ya habíamos visto un poco en la primera parte, ¿no es cierto?, de la clase, de las clases, pero es muy importante, como les dije, señalar esto, para que tengamos bastante presente cómo se comienza en este caso a estudiar lo que es la iniciación del movimiento de las partículas y también en qué sitios del río se dan más movimiento o nacen prácticamente, ¿no es cierto?, esas partículas, no es, aunque no necesariamente puede ser solo ahí, pero es en el sitio donde mayormente se produce lo que es la concebida erosión, ¿sí? Ya, también tenemos mucho, digamos, mucho que ver lo que se llama en este caso en el tipo de ríos. Tipo de ríos, por ejemplo, los ríos perennes son aquellos ríos que llevan agua pues toda su vida, ¿no es cierto?, es en forma perenne. Los estacionales, transitorios y los alóctonos, ¿no es cierto? Según su geografía, los ríos pueden ser rectilíneos, bueno, esto ya hemos visto anteriormente. Entonces, eso también juega un papel muy importante para, en este caso, estimar la iniciación de lo que es el movimiento. ¿Me indicas? ¿Sí? De acuerdo. Entonces, miren ustedes, es un poquito haciendo la parte introductoria de la parte que hemos visto inicialmente. Ahora, vamos a ver el transporte de sedimento, clasificación transporte. Para ver este caso, cómo se transporta el sedimento, vamos a ver en este caso de qué formas nomás. Hablamos en este caso lo que es el sistema en este caso de suspensión y de fondo. ¿Sí? Hay dos formas de transporte de sedimento, suspensión y fondo. O sea, que implica que si yo tengo un sedimento en el fondo, también es opción de que pueda transportarse. No es que porque ya está en el fondo, está ahí, sino que depende exactamente de esta velocidad que venga, y en este caso se llama la velocidad de corte, que pueda desmembrar prácticamente el sedimento. Y también depende de qué, de la cantidad de sedimentos que se encuentran aquí, adheridos entre sí. En este caso hablamos de suelos cohesivos, ¿no es cierto?, que estarían bien, mientras más cantidad de materia existe mayor resistencia al movimiento. Y estos, pues, al haber una creciente, un caudal máximo, tranquilamente puede ser esto llevado hacia la parte baja. Entonces, quiere decir que también el sedimento de fondo puede ser transportado hacia la parte baja, dependiendo de las condiciones, en este caso hidráulicas, que se den en el cauce del río. Y el de suspensión normalmente es así, siempre está transportándose en, digamos, como dice el nombre, en suspensión hacia aguas abajo, ¿no es cierto? ¿En qué forma se transporta? Es en forma rodando o saltando, ¿sí? Cuando supera, en ese caso, miren, cuando supera el umbral de movimiento, pero si la corriente crece, se transporta en suspensión, ¿sí? Entonces, eso tenemos que entender. Bueno, vamos a ver primero. Modo de transportarse, suspensión y de fondo. ¿Cómo? Rodando o saltando. ¿Cuándo comienza el movimiento? Cuando supera el umbral de movimiento. En este caso hay una resistencia que tiene la partícula aquí frente, en este caso, al esfuerzo que hace, en este caso, el líquido, ¿no? Digamos, el fluido que empuja al sedimento. Y también acá en suspensión, ¿no es cierto? Lo va llevando de esa manera, ¿sí? A eso se refiere. Ya. Según el origen del material, con la cuenca hidrográfica del río, digamos, en este caso hay el material fino, ¿sí? ¿Cuál es el material fino? Son limos y arcillas, menores a este valor de acá. ¿Se acuerdan que nosotros dijimos que suelos cohesivos y no cohesivos, en este caso, los no cohesivos era de un diámetro mayor a 0.625? Eso era, en este caso, incluso, ¿se acuerdan ustedes que decían, eso yo puedo hacer lo que es el tamizado, ¿cierto? Si el tamizado son partículas y estos son materiales, ¿cuáles son? Los materiales granulares, cuando eran mayor a esto. Y cuando son menor a esto, ya son, en este caso, partículas muy finas, y el proceso, en este caso, de determinar sus características, se lo hace ya, en este caso, en el laboratorio, en función de otros métodos para obtener, en este caso, propiedades. Y estos son los limos y las arcillas, ¿sí? Estos limos de arcillas generalmente se transportan ¿en dónde? Se transportan en suspensión. Y se llama carga de lavado, ¿sí? De la cuenca o fuera del cauce. Carga de lavado, en este caso hablamos de sedimento de suspensión o carga de lavado. ¿Por qué lavado? Porque simplemente viene el río,
sí, viene el río, lo lava prácticamente, lo lava el lecho, todo, digamos, en este caso las riberas y todo, y van hacia abajo. Pues se llama carga de suspensión o también carga de lavado. Bueno, se llama foránea. ¿Por qué foránea? Porque esta no estaba presente en este sitio, ¿no es cierto? Sino viene de otra parte y de pronto se deposita acá, en función de la velocidad de sedimentación. Por eso se llama también foránea. Correcto. Ahora, esta explicación que acabo de dar la podemos ver en este pequeño gráfico acá. ¿Sí? Entonces, ¿de dónde se origina el material? Hablamos del lecho del río, ¿sí? Llamamos en este caso QS. QS generalmente vamos a llamar como caudal sólido, caudal en este caso de sólidos, ¿sí? Y de dónde más proviene es de la cuenca. Eso también ya sabemos, de la cuenca, ¿cierto? Entonces, estamos Q. ¿Cómo se modo de transporte? Transporte de fondo, que dije que sí puede moverse esto en función de las características del cauce y también en suspensión, ¿sí? Entonces aquí está QF, Q de fondo, QSS, Q de suspensión. ¿Cómo se transporta el material de fondo? Aquí este material de fondo, ¿cómo se transporta? Rodamiento, así rodando, ¿sí? Rodando, ¿no? Hay un poco y va rodando, ¿sí? Deslizándose, ¿sí? O sea, deslizándose, de la orilla se cae el material y va a transportarse, ¿no es cierto? ¿Sí? Por medio de saltación, ¿no es cierto? Saltación, ¿qué implica? O sea, el material cae aquí, ¿sí? Hay una fuerza que le puede otra vez mover esto y le puede llevar acá. Y así va, el material va poco a poco avanzando, ¿sí? ¿De qué depende esto? Dependiendo de las formas del hecho del cauce. También hay un capítulo que vamos a estudiar lo que se llama las formas del hecho del cauce. Y en función de todas esas situaciones nos da lo que se llama el factor de resistencia, que vamos a estudiar igual, y se calcula lo que se llama en este caso el número de Manning, que es el factor que nosotros utilizamos para diseño de canales y especialmente acá que es la parte de ríos, ¿no es cierto? Sí, ya. Y el material de fondo, ¿qué es lo que dice? Es un material grueso, ¿sí? Y un material fino. Entonces, eso es el material. Entonces, miren ustedes las características del material de fondo, referente a las características del material de suspensión. Suspensión, por lo general, es este material de aquí, que es el carga de lavado, ¿cierto? Suspensión, sea carga de lavado, o que viene de otra parte y se deposita acá. ¿Sí? Entonces, esto un poquito para hacerles entender lo que hemos venido viendo ya anteriormente con los valores en cuanto a diámetros del sedimento, a partir de qué valor, este sí tenemos que tener un poco presente en la mente, a partir de qué valor es un material fino, en este caso cohesivo, y a partir de cuál es un material ya granular o no cohesivo. Entonces dijimos que cuando nosotros trabajamos, por ejemplo, la curva, la pregunta sería, ahorita les pregunto, para hacer la curva granulométrica, ¿a partir de qué diámetro sería considerado el material para hacer eso? A ver, ¿alguien me puede contestar? Ah, perdón, mi imagen no está aquí. A ver, Christopher, la pregunta es para ti. Sí, dígame. A ver, la pregunta es para ti. ¿A partir de qué diámetro de material yo tendría que utilizarlo para realizar la curva de la curva granulométrica? ¿A qué diámetro de la partícula, profe? ¿A partir de qué diámetro? ¿A partir de qué diámetro debo considerar para realizar la curva granulométrica en el laboratorio o para obtener la curva granulométrica? A ver, Ángel, la misma pregunta para ti. O la pregunta también sería, ¿a partir de qué diámetro yo podría realizar el tamizado del material para obtener la curva granulométrica? ¿Qué pasó, Ángel? ¿Estás ahí? Sí, profe, estoy recordando un poco. Ya, a ver, Jacqueline, hasta eso. Hasta eso. A partir de 0,1, profe. No. A ver, Creo que Jackie, es el tipo de material. pero estoy acabando de explicar, pues.
Miren, ¿se acuerdan ustedes? A ver, anteriormente vimos en este caso, a ver, vamos a ver. ¿Se acuerdan? Por eso le digo una cosa. Ustedes, todos esos conceptos, aquí está muy, o sea, es muy sucinto la cosa, pero eso es lo primordial de la hidráulica. Yo dije que el material, o sea, el sedimento, el transporte, a ver, la pregunta sería para los tres. ¿Cómo se clasifica en este caso los sedimentos? ¿Cómo se clasifican los sedimentos? A ver, Ángel. A ver, hay dos nombres de sedimentos. ¿Cuáles son? Con arena, limo y arcilla. No, nada que ver. Jacqueline, En grueso, medio, fino. nada. Jaque, No era el que, a ver, no, a ver, dime las cosas, no es que no era. ¿Es o no es? era lo que se diferenciaba entre los sedimentos que eran como grava y el otro eran como con arcilla y limo, era Ya, pero ¿cómo se la de llaman esos? ¿Cómo cohesión se y llaman no esos? cohesión. ¿Cómo se llaman esos? O sea, los de no cohesión y cohesión creo. Ya, exactamente. Ya, primero se clasificaban en qué? En cohesivos y no cohesivos. Yo clarito les dije, incluso cuando ustedes ya hacen los cálculos para muchas obras hidráulicas, ustedes van a trabajar, hay fórmulas que dije que haya para sedimentos cohesivos y no cohesivos, ¿no es cierto? Ya, hasta de ahí, por eso me regresé un poco a la pregunta. Continúo. Ahora, ¿de cuál material hago yo, en este caso, la granulometría? ¿De un sedimento cohesivo o de un sedimento no cohesivo? ¿De cuál será? ¿De cuál puedo hacer yo? La granulometría. De un no cohesivo, sería. Bueno, no es que no sería, sino es de un no cohesivo. Y ya, y dentro de si continúo hasta llegar acá. Ahora, de los no cohesivos, ¿cuáles son los no cohesivos, por ejemplo? Dime. O cualquiera de los tres. Bueno, tú ya estás contestando, ya más o menos estás bien. La grava, Grava, ¿qué más? Arena. Arena, exactamente. Más o menos los dos son los más representativos. Entonces son los no cohesivos. ¿Y cuáles son los cohesivos? La limo, arcilla, la profe. arcilla. Limos, arcillas, ¿no es cierto? Los cohesivos, ¿no es cierto? Son duros, o sea, forman una sola masa, son cohesivos, ¿sí? Cohesivos. Entonces, yo para hacer mi casa, ¿dónde prefiero cimentar? ¿En suelos cohesivos o no cohesivos? ¿Dónde harías tu casa, Christopher? ¿En cohesivos o no cohesivos? ¿Cómo, profe? ¿En dónde harías tu casa? ¿En suelo cohesivo o no cohesivo? ¿Dónde construyes tu casa? Sería en suelo no cohesivo, profe. O sea, tú estarías haciendo tu casa sobre un suelo arenoso, Es un gravoso, suelo cohesivo, profe. cohesivo, pues cohesivo, suelo cohesivo, donde tenga buena resistencia y todo lo demás. Sí, ¿me entienden? Entonces, por eso el suelo cohesivo yo no puedo hacer un tamizado porque suelos son muy finos. Entonces, para obtener sus características, hago otro tipo en este caso, de ensayos dentro del laboratorio. Y eso ya se explicó anteriormente. Ustedes no, pasa que ustedes están escuchando y simplemente, ya, bonito, está fácil, está, ya. Yo quiero llegar acá. Ahora sí, ¿cuáles serían en este caso el diámetro de los suelos cohesivos? ¿Cuál sería el diámetro de los suelos cohesivos? ¿Verdad que he llegado para acá? Ya he llegado acá. ¿Vean de dónde vengo acá? O al revés, ¿cuál sería el diámetro de los suelos no cohesivos? O la pregunta también podría ser mejor. ¿A partir de qué diámetro sería considerado suelos no cohesivos y a partir de qué diámetro sería considerado suelos cohesivos? A ver, cualquiera de los tres. ¿Verdad que estamos de todo lo que hemos venido viendo estamos llegando acá y acá ya vamos con eso vamos a continuar hacia adelante.
Si lo que vimos anteriormente no entendemos o no conocemos, ahí estamos fregados. Ya va a haber después cantidad de cosas que tenemos que ir aprendiendo. Pero está aquí, pues, muchachos, aquí está. Es la respuesta, ahí está. Entonces, a ver, vamos a ver. Los suelos no cohesivos serían, digamos, considerados a partir de un diámetro mayor a ¿qué? Mayor a 0.0625 milímetros. Y los suelos cohesivos serían considerados diámetros menores a 0.0625. Es la respuesta, ahí está la respuesta escrita ahí. Aquí está clarito, ¿ves? Fino, diámetro menor a esto. Si es mayor a esto, ¿cuáles son? Suelos cohesivos, no cohesivos. ¿Estamos de acuerdo ahí? A ver, Jacqueline, ¿estamos de acuerdo? Sí, profe. ¿No ve? Entonces aquí estaba la respuesta y no pueden leer la respuesta. Iba un poquito, el ángel va, y aquí se queda. O sea, al final él se va a la playa, dice, qué bonita ola, se mete a nadar, nada chévere, y hasta se metió hasta la mitad del mar, regresa nadando y se muere en orilla. Eso es lo que le pasa al pobre ángel. ¿Sí? O sea, todo hizo, pero ve, aquí está la respuesta. Entonces, eso tenemos que saber bien, por favor. Por eso yo un poco voy suave, para que vayamos entendiendo. ¿Sí? Muy bien, vamos a ver una lámina más. Después para quedarnos ahí, ¿sí? Entonces aquí, por ejemplo, aquí yo tengo otra laminita que podemos ver. Aquí. Ya un gráfico más configurado, lo anterior, ¿no es cierto? Para ver cómo se produce exactamente, digamos, en este caso, lo que es el transporte de sedimentos, ¿no? Aquí está, aquí en base a esto se sacó algunas preguntas para el temario que están en los exámenes, ¿no es cierto? Por eso aquí todo lo que yo no pongo nada de afuera, siempre pongo mis exámenes de lo que yo doy en clase. Los demás que consulten es mejor para ustedes, pero yo pongo lo que doy en clase, por si acaso. Bueno. Y como les dije, esta es parte de los exámenes complexivos que se está haciendo en la universidad, ¿sí? Bueno, entonces, aquí hablamos, vean, carga sólida y mecanismos de transporte. En este caso, la carga total. El origen, ¿de dónde se origina esa carga total? Lo que dijimos anteriormente, acá en la lámina anterior, carga de suspensión, ¿sí? Material de lecho. O sea, hay dos partes de donde se genera, simplemente, dos partes. Ya dijimos, por eso vimos erosión en cuenca, erosión en cauce del río. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces aquí estamos, material de lecho que está en el río y este lavado de suspensión que viene de la de acá. Ahora, el material de lecho también, claro, cuando se levanta el material de lecho, puede ser que este material no sea totalmente compacto, o sea, como una roca, yo qué sé, sino tiene también sus partes, sus partes granulométricas que están adheridas. Entonces, parte de esto puede ser que puede también que se transporte en suspensión, ¿sí? Entonces se suma al de suspensión que venía desde arriba. Y al final, estos dos se suman y se van transportando en suspensión. Es decir, este señor venía desde la cuenca, venía transportándose y de pronto, pues, hay una crecida, lo que sea, levanta el material y levanta que por su peso, pues comienza a flotar y comienza ellos a transportar. Entonces se une y van transportando. ¿Hasta dónde? Hasta donde tenga la opción de caer, en este caso, con lo que se llama la velocidad de sedimentación. ¿Ya? Ya. Y del hecho, pues, simplemente lo que va a través de los mecanismos que dijimos, por saltación, por rodadura o deslizamiento, van a lo largo del lecho del río, ¿sí? Van a lo largo del lecho del río. Entonces, van saltando, ¿no es cierto? El transporte de sedimento y al final, ¿qué es? Se unen los dos en la parte baja especialmente o en una obra hidráulica donde estamos haciendo nosotros, o una embalse, lo que sea, y al final tenemos lo que es el transporte total. ¿Sí? Entonces este gráfico es muy sencillito, pero dice mucho, ¿no? Cómo se da el mecanismo, especialmente lo que es en este caso del transporte de sedimentos. Consecuentemente, si todo esto transforma en una fórmula, ¿qué será? En este caso, el transporte total o el caudal total. ¿Por qué? Porque en los ríos, si yo digo transporte total, ¿qué pasa? Un poco les decimos como que solo la carga de sedimentos, pero ustedes saben que el sedimento está, por la misma composición dijimos que el sedimento está que tiene su parte sólida, tiene sus porosidades y tiene una parte de que es aire, ¿no es cierto? Entonces, tres cositas fundamentales. Entonces, tiene agua también, parte de agua es húmedo.
Consecuentemente, llamamos en este caso, le llamamos los caudal sólido. Pues como ustedes hacen un aforo, que ustedes aprendieron con Edgar, el aforo no solamente es el aforo del agua, hay el aforo líquido, el que hacemos como molinete, y el aforo sólido que tomamos muestras digamos, en el río, en la estación. Entonces, por eso al final sería el caudal sólido, va a ser igual acá. Al QSF, en este caso decimos el Q que viene por acá arriba, el Q de sólido, en este caso de suspensión, ¿no es cierto? De suspensión, el de sólido y la misma agua. Entonces, totalmente tomado todos esos valores. Entonces, esa es la ecuación que nosotros utilizaremos para lo que se llama el soporte total de sedimentos. Por supuesto, vamos a estudiar individualmente este valor, individualmente este valor. Y este valor, esto ya no lo estudiamos. ¿Por qué? Porque ese simplemente es del caudal líquido que sí conocemos a través de lo que es en este caso el Q aforado. En el caso de ustedes que llamamos el caso del caudal anual que dice que no saben calcular o que no se acuerdan, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces estos dos sí nosotros vamos a estudiar detenidamente cada uno de estos. Después sumaremos los dos para tener que el transporte total de sedimentos. ¿De acuerdo? Bueno, muchachos, ahí vamos a quedar, ¿sí? Lo que les sugiero a subir esta lámina para subir para la plataforma. Espero que ustedes se lean, aprendan, tengan conciencia de lo que estamos estudiando, ¿sí? Eso les va a servir mucho, señores. Al menos en el Oriente, muchos deben estar, son de allá. Ahí hay mucha cantidad de cosas que hacer allá, ¿sí? Y ustedes con estos conocimientos, adicional a lo que tienen que seguir investigando, pues van a tener trabajo y soluciones muy prácticas de allá, muchachos, ¿sí? Bueno, nos quedamos en esta lámina y nos vemos el día de mañana. Tenemos la tutoría, ¿no es cierto? Para ver lo que necesitan de su trabajo. En una media hora, pues les doy algún método que necesitamos y ustedes continúan con eso, ¿de acuerdo? Ok, profe. Ya, entonces quedamos en eso, muchachos. Mañana, profe. Ya hasta mañana, que se vaya bien.